Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Estamos comenzando nuestro cuarto episodio de la segunda temporada de Logística y más. Estamos muy contentos de poder acompañarlos en este día miércoles 15 de abril, siendo las 13 horas con 6 minutos en Santiago de Chile. Bueno, estamos nuevamente aquí para poder conversar acerca de logística, de tecnología, de tendencias, de productividad, bueno, de todo lo que nos encanta. Vamos a ingresar a don Marcos Oliva. ¿Cómo estás, Marcos? Por aquí. Ahí está don Marcos Oliva. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola, buenas tardes, ¿todo bien por acá? Acá estamos en nuestro podcast de Logística y más, con una muy grata invitada, así que vamos con nuestra invitada, amigo Vamos Humberto, por para que acá, no, tenemos a... para que no se nos olvide como la semana pasada. Sí, aquí tenemos Silvia, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, hola. Bueno, desde Centroamérica, muy contenta de estar participando hoy en el podcast y esperemos pasar un muy buen rato. Por supuesto. Bueno, estamos aquí con oídos abiertos para poder escuchar muchas cosas interesantes que estuvimos conversando recién atrás bambalinas, pero bueno, yo creo que tenemos que conversar un poco comenzar con la trayectoria y para que nos cuentes y las personas te puedan ir conociendo. Ok, bueno, ¿Quién es, primero que quién es nada, Silvia Macís? Macis. Silvia Macís, exactamente. Sí. Ok, bueno, yo soy costarricense, estoy aquí en el puro centro del Istmo Centroamericano. Bueno, tengo una trayectoria en lo que es seguros de transporte de carga de más de 15 años. Soy máster en administración de empresas, también soy psicóloga, entonces ahí hay una combinación que no va, pero bueno, hacemos un poquito de cada cosa. Se utilizan las dos al mismo tiempo. Cuando pasa un desastre o algún accidente, definitivamente hay que aplicar la segunda carrera. Mira, Actualmente trabajo para una empresa que se llama Harmony Insurance, ¿verdad? Con otro socio que nos encargamos básicamente de asegurar cargas de transporte internacional, ¿verdad? Por toda América Latina, incluso por países de Europa. Perfecto. Una consulta. mira. Sí, Silvia, ah, ¿cómo llegaste, Silvia, ahí tú a esto de los tuvimos... seguros? Bueno, en realidad fue por accidente, porque yo estaba trabajando con un alemán que tenía varios negocios, dentro de ellos tenía los seguros de transporte de carga. Yo entré a otra área de las empresas que él tenía, pero en algún momento la persona que estaba a cargo renunció repentinamente y me tocó a mí hacerme cargo, ¿verdad? Entonces, fue casi que sobre la marcha, sin embargo, es un mundo muy interesante. Todo el tema de la logística, por lo menos Costa Rica es un país que es tremendamente exportador, ¿verdad? Parte del tema turístico, es un país que produce mucho, entonces el tener ese contacto con toda esa maravillosa parte logística es algo que al final termina contagiándose y aquí estoy, aquí continúo. Sí, genial. Y una consulta, ¿siempre has trabajado en áreas comerciales? ¿Sí? Siempre. Ah, Sí, ya, sí. Mi primer trabajo. ya. Bueno, y por eso es muy importante lo que comentabas de tener esta capacidad, ¿cierto? Que quizás no está tan ligada a lo técnico, o sea, a la parte, como diríamos, competencia dura de logística, sino que también entender cómo funcionan los procesos de las personas, entender la comunicación, y, bueno, y otros aspectos que son muy importantes para la venta. De hecho, mucho de eso, hay gente que dice que no sirve para vender,
pero al final la venta es una relación o un contacto con diferentes personas donde al final es un acuerdo de partes. Justamente. Yo tengo algo que tal vez te pueda servir y de alguna manera podemos ponernos de acuerdo. Entonces, definitivamente, lo lindo de la logística y, digamos, de este tipo de trabajos es que todavía tenemos ese contacto humano, que todavía podemos hablar con personas y no con IAs, ¿verdad? Justamente, sí, porque bueno, ha estado muy masificado la implementación de estos chatbots que son como estos agentes automáticos y las personas, la verdad es que reconocen cuando están hablando con una inteligencia artificial y le da estas respuestas envasadas que son bien artificiales, son como pauteadas. Es complicado porque de hecho se siente de alguna manera que el mundo quiere ir hacia ahí, pero los humanos somos seres sociales, ¿verdad? Entonces al final hablar con un bot es, yo creo que es muy frustrante, sobre todo cuando hay 3 respuestas para una pregunta que no tiene nada que ver con lo que uno necesita. Sí, justamente. Sobre todo en crisis, cuando en el área que tú trabajas, que es el área de seguros, cuando hay un incidente, es una crisis, por lo cual relacionarse con un bot o con una inteligencia artificial llega a ser bastante frustrante y bastante chocante para la persona que quiere una solución probablemente ahí in situ. La voz tranquilizadora de un humano, real humano, puede ser más importante que conversar con una inteligencia artificial que te va a dar la respuesta empaquetada, digo yo, versus esa otra parte que, oye, sí, mira, lo vamos a ver, sí, no te preocupes, vamos a trabajar contigo, vamos a estar, somos tus partners. Ahí hay un tema bien, bien interesante con el desarrollo tecnológico. Silvia, Total. en temas de seguro, entrando a lo tuyo, en temas de seguro de carga internacional, ¿qué es lo que tú ves o qué es lo que más ve tu empresa que es Harmony Insurance? ¿Dónde se desarrolla con mayor Facilidad. movimiento? En realidad, bueno, un poquito de todo, ¿verdad? Cada caso es diferente, pero tenemos muchísimo, aseguramos muchísimo transporte marítimo, aseguramos mucho transporte terrestre, que ahora es impresionante la necesidad que hay de asegurar las cargas, sobre todo por los temas, digamos, de los cuales nos vemos afectados, como por ejemplo robos o eventos, incluso, bueno, Costa Rica está en pleno istmo, ¿verdad? Y entonces aquí, justo hace un ratito, tembló. Costa Rica es un país altamente sísmico, ¿verdad? Entonces, de pronto, como hay temblores chiquitos, hay terremotos, ¿verdad? Y igualmente hay países que están en riesgo social, ¿verdad? Sobre todo ahora con las políticas de Trump. Ni hablar, Que ni de paso, hablar de él. ni mencionarlo mucho. Entonces, hay situaciones que se salen del control, ¿verdad? Incluso en temas de puertos, eventos que pasan en el mar, tormentas, etcétera. Casos hay hasta para regalar, ¿verdad? Para construir un libro, diría Hay, Humberto. Sí. Sí, sí, transporte aéreo, pero es lo menos. ok. En realidad, los eventos aéreos son los menos, digamos, que generan seguros. Sí, o sea, porque en cierta medida no tienen que lidiar tanto con la naturaleza, porque ahí es donde el mar es un poquito más impredecible, podríamos decir. Y sí, por el Sí, tipo de transporte que como son longitudes más extensas, tiempos también más extensos. Entonces ahí es donde pueden ocurrir eventualidades durante la carga, durante el transporte. vieras que, Sí. perdóname que te interrumpí, vieras que a nivel de mar hay un montón de situaciones que pueden generarse. Por ejemplo, eh, bueno, una tormenta en el mar, ¿verdad? Hemos escuchado y hay un caso famosísimo que ante el riesgo de hundimiento, ¿verdad? Y es una política de seguros, lo que prevalece es la vida humana. Y se tiraron al mar unos contenedores con Oh. diamantes en una zona
completamente árida, ¿verdad? Estaba llena de hielo y fueron millones de dólares que se fueron al fondo del mar y que por la zona no se pueden rescatar, ¿verdad? Por ejemplo, hay Wow, casos en que wow. dígame por dónde. Hagamos algo, Humberto. Exactamente, incluso también pasa que, por ejemplo, el barco puede fallar, ¿verdad? Puede haber una avería del buque y entonces se atrasa mientras llega el mantenimiento, digamos, de los barcos, se puede perder un montón de tiempo y, por ejemplo, lo que son perecederos y productos, digamos, refrigerados, se pueden descomponer. Entonces hay un montón de eventualidades que son inevitables porque lo que se pretende con el tema del seguro es precisamente que lo que no se puede prevenir sea asegurado. Okay. Eso es similar a lo que ocurrió con las cerezas Es que hace un tiempo. iba a ir justo a eso, Humberto, ¿Mm? porque la temporada pasada, la temporada de cerezas pasadas en Chile, hubo un evento con un buque que quedó con un desperfecto en alta mar, que llevaba casi mil y algo contenedores de cereza, que eran sus cientos de millones de dólares en producto, y cuando llegó a destino se perdió toda la carga. Entiendo que todavía hay un litigio con la naviera, y lo último que escuché, no he seguido muy de cerca el evento como propiamente tal, pero que las empresas habían perdido ante el tribunal porque la naviera lo tomó como causa mayor y no cubrieron el valor, ni el seguro, ni la naviera cubrió el valor base del pago de las cerezas. Fue una pérdida bastante importante para el mercado chileno, porque el mercado chileno de cerezas es muy amplio y llevan rumbo a China, donde tenemos el 98% de las exportaciones. Y ahí me hace sentido lo que tú dices, o sea, en temas de perecederos, pérdida son cuantiosas cuando hay pérdida de cadena de frío. Y es que el BL, por ejemplo, en caso de transportes marítimos, los BLs o las mismas navieras tienen un seguro que es muy básico, ¿verdad? Y que la mayoría de clientes piensan que con eso ya. Y si se ponen a leer la letra chiquita, que de paso es muy chiquita, ¿verdad? Se van a dar cuenta que lo que la naviera cubre anda alrededor de $5,000 por carga. Ah. No importa el tamaño de la carga que lleven, y más cuando se trata de lo que se llama una avería gruesa, que es precisamente esto que sucedió, un desperfecto en el mar y que hay que esperar a que llegue ayuda, ¿verdad? Para resolver el tema y justamente ahí es donde los seguros se vuelven indispensables. Porque, por ejemplo, en esto que hablas de un litigio, de hecho hay seguros de responsabilidad civil donde la aseguradora respalda al exportador, ¿verdad? En este caso, y le da toda la asesoría legal y todo esto para poder justamente defenderse ante sus clientes propiamente, ¿verdad? Sí, y una consulta, ¿cuáles son las objeciones típicas, por ejemplo, en seguros de personas, que algo que nosotros hemos trabajado por lo general es el precio, o sea, como que la gente no, siempre se enfoca mucho en el costo asociado al seguro y no ve la ventaja que podría tener cuando ocurre el evento, o sea, lo que hablamos recién de que las personas piensan en el seguro cuando ya algo pasó. Bueno, vieras que lo que pasa más en seguros de transporte de carga es la apuesta de nunca me ha pasado nada. Es que Ok. nunca me ha pasado nada. Entonces lo ven como un costo, ¿verdad? Como un costo dentro del proceso y no más bien como una inversión preventiva, porque si bien es cierto y la estadística no nos deja mentir, puede ser que en los últimos 10 años nunca te haya pasado nada. ¿Verdad? Porque has cuidado todos los detalles, porque todo va, pero la probabilidad estadística de ocurrencia es
fija ¿verdad? En todas las situaciones de la vida. Entonces, entre menos te haya pasado antes, más probabilidades tienes de que te pasen a futuro. Y desgraciadamente, cuando la gente reacciona, ya es demasiado tarde, ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Sí. No, Pero la mayoría de veces es a mí nunca me ha pasado nada. Ah, ya. O sea, esa sería como la respuesta que entrega el cliente por lo general y es como, ¿para qué necesito esto si no ha pasado nada? Y ahí es donde está presente la probabilidad. Claro, y es que, por ejemplo, en el caso de los seguros, digamos, la aseguradora lo que objeta, digamos, a la hora de un reclamo es que no haya habido dolo, culpa o negligencia, en esos tres casos. Entonces, la mayoría, bueno, y en el tema de logística justa, básicamente se valida que esas situaciones no se repitan. Sin embargo, el caso fortuito es inevitable, ¿verdad? Entonces, si uno se asegura de que todos esos temas de dolo, culpa o negligencia estén cubiertos, pues la mayoría de gente dice, bueno, en realidad todo está cubierto, no tiene por qué pasarme nada mal. Sin embargo, Sí. pasa. Silvia, ayúdame a entender un tema que me vino a la memoria. Acá Ajá. en Chile, cuando han habido eventos de terremotos fuertes, nosotros Uh-huh. tenemos terremotos bastante significativos cada ciertos años. Recuerdo que uno de los grandes temas del último terremoto, bueno, primero el terremoto del 84-85 de San Antonio y después el terremoto actual, el último del 2010, que fue de la zona central. Uno de los grandes temas, uno de los grandes temas eran para las empresas, era que las cláusulas de seguro no cubrían desastres naturales. Y el terremoto en ese momento era determinado, definido como una catástrofe natural, que es casi lógico. ¿Eso ha variado con el tiempo o sigue siendo igual? Hay una cláusula que, aunque te has asegurado hasta por todos lados, te viene un terremoto de grado 9,8, te bota tu planta entera y el seguro no se hace responsable. ¿Están así? No, depende de la aseguradora. Generalmente las Ya. aseguradoras locales, digamos, las aseguradoras que son públicas, ponen un montón o sea, un montón de cláusulas que dice la cobertura A, la cobertura B, la cobertura C. Entonces, al final tienes que pagar por cada una. Pero la mayoría de aseguradoras internacionales sí cubren. Y es que, bueno, sé que Chile es bastante sísmico, pero también el tema de los huracanes, por ejemplo, en En, nuestra en, área, en es tu área, algo, claro. y son enormes, ¿verdad? Un nivel de destrucción gigante. Y hay cosas que definitivamente no se pueden prevenir. Bueno, un huracán, pues, si dicen no salgan y qué sé yo, ¿verdad? Pues se trata, pero si lo agarra uno en medio camino, pues es complicado, ¿verdad? Los mismos tornados, ¿verdad? Y casos, digamos, menos ¿cómo se llama? De eventos o desastres naturales, como por ejemplo huelgas o conflictos armados que se puedan dar en ciertos lugares. Por ejemplo, bueno, en la zona de Centroamérica tenemos Nicaragua, que a veces se pone conflictivo, ¿verdad? Igual ahora con el tema, desafortunadamente, del narcotráfico, que es una de las grandes luchas que tenemos en América Latina, pues el seguro terrestre se vuelve complicado y se vuelve, de hecho, un poco más caro. Ah, ok. En, Sí. en México entendía yo que el seguro de carga de transporte terrestre es complicado por lo mismo, por el narcotráfico y por el alta incidencia de robo. Hay una especie de mafias en México en donde te puedes topar con una y se pierde la carga, desaparece, se hace humo en México. Silvia,
Dentro de la logística, ¿cuáles son los puntos que debiese revisar una empresa que quiere asegurar? Bueno, hablemos de lo más simple que podría ser para nosotros asegurar un centro de distribución, asegurar una bodega, asegurar un transporte. Yo sé que lo tuyo es más bien transporte de cargas. O sea, ¿qué es lo que debería ver, revisar, estudiar el contrato del seguro una empresa que quiere hacer tomar un seguro marítimo, un seguro terrestre? ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Ok, bueno, como mencionábamos, en realidad la aseguradora lo que no paga es lo que tiene que ver con dolo, culpa o negligencia. Por ejemplo, malos embalajes. Por ejemplo, que los empaques en caso de productos vayan débiles, deficientes, que la estructura, digamos, de las pallets esté inestable, ¿verdad? Eso por un lado. Segundo, en caso, por ejemplo, de perecederos, que no tengan los termómetros, ¿verdad? Los termógrafos dentro del contenedor que vayan indicando la temperatura durante el trayecto, ¿verdad? También, y pasa, desgraciadamente pasa mucho, que hay exportadores o hay empresas de logística que se arriesgan, ¿verdad? A apostarle a que un producto, por ejemplo, perecedero va a llegar bueno cuando saben que tienen que dejar unos 4 o 5 días por cualquier eventualidad que se dé. Incluso pasa que el buque tiene que tomar una ruta completamente diferente porque hay aviso de tormenta o, en fin, pueden haber incluso los famosos piratas, que parece mentira, pero hay, ¿verdad? Entonces, en medio viaje, pues pueden aparecer, ¿verdad? Y justamente ya los robos no solamente son terrestres, también se dan en alta mar, ¿verdad? Por ejemplo, también el tema de tomarle muchas fotos, y yo siempre se lo digo a los clientes, tómele fotos a la carga en el punto de salida de la bodega, tómele al marchamo que se le pone para sellar el contenedor, asegurarse, por ejemplo, que los contenedores de transporte estén en buen estado, que los camiones que transportan los productos estén en buen estado, que no sean camiones muy viejos, que no sean camiones abiertos, ¿verdad? Que el buque tenga igualmente tiempos, digamos que sea un buque de una construcción no muy antigua, ¿verdad? Entonces son pequeños detalles que justamente caen dentro de lo que se llama negligencia, ¿verdad? Igual en temas de narcotráfico, y nosotros lo hemos visto en Costa Rica, venían, por ejemplo, piñas, que no sé si ustedes les llaman ananás. No sé. También son piñas acá. También son piñas. Los argentinos le dicen ananás. Sí, exactamente. Entonces, por ejemplo, las piñas venían con droga, cosas insólitas, ¿verdad? Y las sellaban de tal manera que era inevitable ver por dónde, ¿verdad? Entonces, son situaciones que ya caen en el dolo, ¿verdad? Sí. Y quería hacer una consulta, sí. O sea, pensando que estamos en este tema del dolo, nosotros trabajamos harto la excelencia operacional y en el último tiempo, bueno, se ha estado integrando la excelencia operacional con el compliance corporativo. Y te quería preguntar, ¿qué tanta relación podría existir? Bueno, este tema de los seguros se ve que sí podría ser, pero te quería preguntar, ¿qué tanto está relacionado con la excelencia operacional compliance justamente por lo que comentas de la verificación? A lo mejor hay checklist de por medio o algo que ustedes puedan estar recomendando a los clientes para que puedan implementar. De hecho, nosotros constantemente estamos haciendo charlas, seminarios, cosas así, como para concientizar al cliente de qué es lo importante y lo necesario, no únicamente pensando en un seguro. Y si ustedes ven, la mayoría de clientes, cuando uno habla de un seguro, dicen, yo no aseguro porque nunca pagan. Lo que pasa es que ahí es justamente donde el compliance hace su trabajo.
Si yo estoy seguro que estoy haciendo el trabajo completo, ¿verdad? Desde A hasta la Z, que estoy cubriendo todos los puntos, que me estoy garantizando que mi producto va a llegar al cliente final en perfecto estado como me comprometí. Entonces, el tema del seguro va a complementar básicamente esa confianza que tiene el cliente de que yo estoy actuando de buena fe como proveedor o como exportador. Sí es, y voy a hacer un comercial, sí es vital invertir, por ejemplo, en certificarle a los clientes, porque eso definitivamente en temas de competencia en este momento, que el mundo ya ahorita no hay fronteras, competimos porque por excelencia, ¿verdad? Entonces, certificarse, es, auditorar todo esto, bueno, cuando pasa un evento, por ejemplo, a nivel de una aseguradora, lo primero que hace la aseguradora es mandar un perito y ese perito tiene un checklist donde va a ir enumerando todo y depende de cómo venga la mercadería y todas las situaciones anteriores, está la apertura a que el cliente le paguen su capital, ¿verdad? Como corresponde en el menor tiempo posible. Entonces, sí es sumamente importante. Ah, muy bien, muy bien. ¿Don Marcos? Silvia, dentro de tu experiencia y tu larga trayectoria en temas de seguro, la relación de cubrir, de qué porcentaje se puede cubrir los siniestros versus lo que es posible. ¿Tienes un número que se pueda mostrar así? ¿Se cubre tanto porcentaje de la incidencia o para demostrar a nuestro público y a los que nos están viendo que el tema de seguros es relevante y que vale la pena ante un incidente? Yo creo que a muchos nos pasa en varios ítems de nuestra vida cotidiana, tanto personal como profesional, que nos encontramos con mucha gente. Ayer hablábamos en otro podcast con que siempre lo hemos hecho igual y para qué vamos a cambiar, que es un paradigma muy fuerte, yo diría que en Latinoamérica en general es un paradigma muy fuerte, pero ¿cómo seducimos a la gente que tenga la necesidad de tomar un seguro? Yo tengo la sensación que la mayoría, por lo menos de los transportistas, toman los seguros por exigencia del cliente más que por mutuo propio. Exacto, exacto. Ok, hay un concepto ahorita que se llama modernidad líquida y eso tiene que ver con que hace unos años nosotros vivíamos en un mundo que era predecible, que todo se tenía que hacer de tal forma y funcionaba. Sin embargo, con esta globalización y con esta cantidad de insumos que recibimos a través de la tecnología, del IA, de redes sociales, de todo esto, se volvió todo el tema de las industrias y del comercio se volvió altamente cambiante. O sea, lo vemos, por ejemplo, en un teléfono. Ustedes compran un teléfono hoy y dentro de 6 meses ya sale la nueva versión. Lo mismo pasa con los negocios y lo mismo pasa con la competencia. Entonces, a nivel, digamos, de que si yo hacía las cosas antes y siempre funcionaba, que como lo dice Marco, es un paradigma con el cual, sobre todo los que ya tenemos tiempo de trabajar y de vivir, digamos, dentro de un esquema, creemos que las cosas no cambian. Las nuevas generaciones sí vienen ya con otro chip, pero por ejemplo, a nivel de seguros, se puede asegurar. Depende de la aseguradora, pero se puede asegurar hasta un 130% del valor de la factura. Entonces, ¿qué busca cubrir ese 30% adicional? Los costos hundidos que vienen de todo el proceso, ¿verdad? De que si hay que transportarse, que si hay que destruir la carga, el mismo
el deducible, ¿verdad? Que hay cierto tipo de mercaderías que tienen un deducible más alto que otras. Por ejemplo, ahora que Marco decía México, México por solo el riesgo de narcotráfico y en transporte terrestre tiene un deducible que anda entre un 15 y un 20% del costo, solamente por el pago de factura, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo creo que a nivel competitivo tenemos que ir desgraciadamente con la corriente y entender que estamos envueltos en esa modernidad líquida, que es ese frenesí, que todo avanza supremamente rápido y que hay que anticiparse a los eventos. Tenemos un comentario de nuestro querido amigo Camilo Lobos en el chat, don Humberto, a ver si aquí está. ahí está. Aquí, Mira, yo voy a leerlo completo. Dice: hola Humberto y Marcos, gran tema el de insurance. Vi muchos temas con este ámbito, temas de demandas de terceros, reclamaciones ante fabricantes y actualmente en la gestión de riesgos operacionales de los activos, en los BES, en los bancos de batería de todo lo que es bueno, generación de energía eléctrica. Para algunas compañías es parte del proceso de asegurar a los directorios de sus inversiones. Sí, ese es un poco el comentario. Encontré interesante el último punto, que es proteger, asegurar a los directorios ante las inversiones. O sea, Sí. cómo ellos se protegen ante una mala decisión. Probablemente va en función de una mala decisión. No creo que queramos proteger al directorio ante una buena decisión porque ganaron mucha plata. O sea, esa parte yo no la había visto. No la había visto. Sí, ahí estará presente un poco a veces los temas políticos, temas de agitación social, como hemos tenido en los últimos tiempos, bueno, definiciones, creo que puede ir por ahí. Bueno, la consulta o el comentario de Camilo. Así que le mandamos un saludo y aprovechamos. Saludos a Camilo. También muy interesante el aporte. También está conectado nuestro amigo Guillermo Castaño, que nos está mandando saludos ahí también por interno. Sí, no, sí, hay varias personas que han estado ahí. Bueno, se están conectando, nos han hablado por interno. Por interno. Silvia, dentro de la carga terrestre, dentro de la logística de carga terrestre, ustedes aseguran empresas o cargas no tan solo en Centroamérica. Yo entiendo que estás también asegurando parte en Sudamérica, parte también en Norteamérica y tienen algo en Europa. ¿Nos puedes contar un poquito más del alcance o de la operación de Harmony para que nos conozcan un poco más tu empresa? Claro, en realidad ahorita, como comentábamos, con todo el tema de narcotráfico y de robos y todo esto, hay muchas empresas aseguradoras que se han como hecho un paso a un lado, ¿verdad? Como precisamente porque, y en esto vamos a hablar transparentemente, la apuesta de las aseguradoras es que no va a pasar nada. Y la apuesta del que toma el seguro es que sí va a pasar algo, ¿verdad? Al final en eso se gestiona, pero evidentemente al estar la apuesta de que no va a pasar nada, porque cada vez que se activa un reclamo de seguro, pues evidentemente hay una erogación en la aseguradora, pues se van a tratar de evitar riesgos que puedan ser predecibles. A nivel de transporte terrestre hay, digamos, hay condiciones especiales que de hecho en el caso nuestro las tomamos en cuenta. Por ejemplo, el hecho de que, bueno, los camiones tienen que tener todas las características de seguridad básicas para evitar, digamos, accidentes. Hace poco, bueno, Costa Rica, para los que la conocen, Costa Rica es un país que está lleno de montañas, de curvas, de cuestas, ¿verdad? Y es muy común que los camiones, aparte de eso, tenemos unos climas tremendos, entonces de pronto hay tormenta y en la tarde hace sol, entonces pasa mucho derrapes, vuelcos de camiones, etcétera. Hace poquito tuvimos uno
que se volcó un camión lleno de vidrios, de paneles de vidrio, ¿verdad? Y de hecho los vidrios en la gran mayoría no son asegurables a menos que tengan ciertas características, ¿verdad? Entonces, muy importante, como les decía, el tema del embalaje es supremamente importante. Se pide ahora, y eso es casi que todas las aseguradoras, un custodio armado, o sea, que vaya una persona de seguridad armada durante el trayecto, que los camiones tengan GPS monitoreado 24/7, también que, digamos, si ellos tienen que pernoctar durante el trayecto, que vayan a patios especialmente diseñados para esto, ¿verdad? No que duerman en media carretera ahí donde les dio sueño, sino que tienen que ir forzosamente a un lugar en particular, ¿verdad? Entonces, son condiciones que son obligatorias, ¿verdad? Hay tipos de carga que definitivamente no se aseguran porque tienen una alta probabilidad de robo. Pasa aquí también y pasa en Centroamérica, y que digamos a nivel de los chinos que trasladan mucho, hay una mafia china que desgraciadamente los está golpeando muy duro, no solo con pedir peajes para no tocarles las mercaderías, sino que muchas veces el camión no lleva ni 200 metros de haber salido de la bodega y los asaltan y les roban todo, ¿verdad? Entonces hay situaciones muy particulares que vivimos ahora que antes no vivíamos, que están afectando el mercado del transporte terrestre y por supuesto que el de los seguros de transporte terrestre. Sí. Me llama la atención lo del guardia armado. Bueno, hay una consulta para Silvia, pero aquí en Chile también hay carga que sale con escolta armada y con resguardo de ruta, que nadie sepa la ruta, que son las cargas valiosas. Nosotros en Chile hay, igual que en Centroamérica, carga de valores, va con gente armada dentro claro. del vehículo. Acá en Chile ya está, de hecho tenemos a nuestro amigo Werner, que tiene Viat Defense. Viat Defense, que tiene blindaje, que tiene guardia, escolta VIP para poder movimiento, lo mismo que Teus también tiene camiones blindados para ciertos movimientos de carga. Acá en Chile está se trabaja mucho con camiones blindados para la distribución de celulares, de artículos eléctricos de alta gama. Se trabaja mucho con blindaje. Supongo que en Centroamérica es lo mismo. ¿La escolta es para ese tipo de mercadería o hay algún otro tipo de mercadería que necesite escolta? Bueno, de hecho, evidentemente la carga valiosa es necesario que vaya con escolta, pero también depende del monto, porque por ejemplo, si el transporte es de más de $150,000, a la hora de tomar un seguro, la aseguradora pide que vaya con escolta armada, ¿verdad? Depende también de la cantidad en monto de lo que lleva ahí. Puede ser que sean cosas muy pequeñas que son muy caras. De hecho, a nosotros nos ha tocado movilizar productos muy pequeños de casas de tipo joyería, que la factura en 4 pallets, en 5 pallets, era de cerca de $2 millones. Entonces, eso es, y ahí, claro, con escolta, doble escolta, y todas las medidas de seguridad habidas y para que no ocurra, porque normalmente mi posición o mi vista es que los robos ocurren normalmente porque hay un dato de qué es lo que lleva la carga, dónde se va a mover la carga. Son muy pocos los robos que son al azar, según mi experiencia.
Y alguien dijo, mira, ojo, esa patente lleva algo, porque no, es distinto robar un camión con papel higiénico que robar un camión con desodorante spray de última generación. Es bien distinto. Y eso ocurre, y yo creo que los que estamos metidos en logística entendemos bastante bien dónde van esos seguros, cómo ocurre. Siendo que lo entendemos, igual pasa, porque ahí hay hartas cosas que no se pueden, que trata uno de prevenir con GPS, con corta corriente, con botón de pánico, con una torre de control 24/7, pero con seguridad, como tú dices, con escolta cuando sale el camión, pero a veces cuando las cosas, yo digo, cuando los astros confabulan contra uno, poco se puede hacer. Y, por ejemplo, la mayoría, no la mayoría, todos nuestros clientes de transporte que nosotros tenemos nos dicen lo siguiente: ante un asalto, lo más importante es la vida del conductor. Totalmente. Porque eso no tiene valor. La carga la discutimos después. Seguros más, seguros menos, cobertura deducible, letras eternas para pagar la carga, como tú quieras. Pero la vida de las personas no tiene valor. Y yo creo que ahí de repente nos confundimos, o algunas personas se confunden diciendo, oye, no, es que tengo que proteger la carga. Yo digo, es lo mismo cuando a uno lo asaltan. Yo creo que uno ante un asalto tiene que, la primera instancia, decir, tome, llévese todo lo que usted quiera. Yo valgo más que el reloj, que el teléfono, que el auto, no sé. Y lo material se recupera. Las vidas, yo creo que los que manejamos grupos de personas y que están expuestas ante estos niños, se nos complica la existencia de repente cuando nos llaman sobre todo a cualquier hora y dicen, oiga, ¿sabe qué pasó esto? Y uno, lo primero que pregunta es, oye, ¿estáis bien? Sí, no, amigo, Bien, exacto. pegaron un par de palos, pero no más que eso. Y yo Sí. creo que eso también es lo mismo que pasa en todos lados. No estamos ajenos. El nivel de violencia se ha ido aumentando, yo creo que sistemáticamente este último tiempo. En todo el mundo. Sí. Es mundial, de hecho. Déjame Sí, hacer oye, la última pregunta para que cierre. Déjame hacer la última pregunta para que cierre. sí, La sí, última, porque ya la estamos última. pasaditos del Silvia, programa. hay un tema ahí que tú planteaste, que es el seguro contra narcos o para cargas que pueden, va enfocada a la carga que puede robar un narco o que se encuentre mercadería dudosa dentro de la carga. ¿Cómo es eso? Bueno, seguro contra narcos creo que no hay. Ah, ya. Pero sería una muy buena opción, definitivamente. Ya, vamos a crear una buena, Narcocarga. una nueva. Está muy Narcocarga, seguro. interesante. Ya, No, ok. en realidad pasa mucho, por ejemplo, el autorrobo, y de hecho los peritos que se encargan de hacer las evaluaciones ante los mismos reclamos, bueno, tienen un colmillo, como decimos en Costa Rica, ¿verdad? Para determinar si hubo lo que nosotros llamamos un gato casero, que es que hay alguien dentro de la organización o alguien dentro del transporte que está pasando el aviso y hace La operación. ¿verdad? El tramo para que, ¿verdad? Para que se dé el robo exitosamente. Nosotros tuvimos un seguro, tuvimos que asegurar una exposición gigante de obras de arte pero eran cosas espectaculares, ¿verdad? Estamos hablando de millones de dólares cada obra y bueno, eso fue toda una logística impresionante porque solamente con una que se perdiera ya era una millonada, ¿verdad? De hecho fue como una serie de exposiciones que hicieron a lo largo de América Latina, ¿verdad? Con grandes exponentes como Dalí, Da Vinci y todos estos. Entonces, evidentemente es como carne de cañón para los digamos, rateros. En el caso, digamos, del narcotráfico, el narcotráfico anda buscando cómo transporta de un lado al otro la droga y por supuesto que estos camiones se convierten en un medio, ¿verdad? De manera que
Bueno, y hemos oído historias increíbles, ¿verdad? En los neumáticos y en fin, en cantidad de cosas. Entonces, evidentemente, la forma de evaluación siempre va a ser la misma. El perito va a evaluar, va a hacer todo un seguimiento, son como investigadores, ¿verdad? Y van a definir si hubo dolo, culpa o negligencia. Muy bien. Oye, está interesante este tema porque, bueno, como comentaba Marcos, en el último tiempo ha ido incrementándose el nivel de preparación de tanto de los delincuentes, bueno, y también la eventualidad que puede ocurrir algún desastre, sobre todo en Chile, lo que son los terremotos, y también en Costa Rica lo que comentabas de los huracanes. Así que muy interesante el tema. Yo tengo que ser el aguafiestas porque siempre corto el programa cuando está en la parte mejor. Así que queríamos darte las gracias, Silvia, por habernos acompañado. Me gustaría que dejaras unas últimas palabras para las personas que nos estuvieron siguiendo en el programa y que nos van a seguir en diferido en nuestros canales de YouTube y también en Spotify. Bueno, todo aprendizaje es importante. Les recuerdo de nuevo el tema de que la vorágine en que nos vamos metiendo conforme avanzamos, si queremos permanecer en el mercado, es importante considerar que tenemos que incluir cosas que antes no se incluían porque el mundo cambia al minuto. Entonces, como bien decía el seguidor que hizo un comentario, Camilo. me encantó lo que dijo, hay que proteger, bueno, no recuerdo las palabras exactas, pero en realidad cuando hablamos de capital, ¿verdad? El capital de cada empresario, de cada compañía es importante, independientemente de lo grande. Hay muchos emprendedores que están tratando de salir adelante y es importante asegurarse de que ese capital va a seguir y va a continuar en el tiempo haciéndonos crecer. Así es que igual, más bien les agradezco muchísimo. Les dejo abierto por si en otro momento quisieran ampliar, va a ser un gusto también. Y bueno, interesantísimo también el podcast. Sí, muchas gracias, Silvia. De hecho, siempre hemos tenido segundas partes con nuestros invitados porque partimos hablando de lo básico y ya después nos vamos interiorizando más sobre lo específico. Don Marcos, últimas palabras para las personas que nos estuvieron acompañando en nuestro programa. Agradecer a Silvia que nos haya acompañado hoy día. Un temazo, lo que son los seguros de carga transporte, tanto marítimo, terrestre o aéreo. Un tema que está en todos los días de nuestra operación y que a veces no le tomamos la seriedad o no le damos el tiempo necesario. Lo vemos como muy superficial, pero cuando nos toca, refunfuñamos de por qué no le dimos el tiempo correspondiente en su momento. Así que Silvia, muchas gracias. Y a los que nos siguen, aquí estamos hablando de lo que nos gusta, pues, logística y más. Logística y más. Bueno, le damos las gracias a las personas que nos estuvieron acompañando. Nos vemos en 15 días más en un nuevo episodio de Logística y más. Que esté muy bien. Buenas tardes. Adiós. Adiós. Nos vemos. Nos vemos.